Rescue Remedy. ¿Han escuchado hablar de este remedio de las flores de Bach? Este remedio vienen normalmente 2 frasquitos en todos los sets de flores que venden alrededor del mundo como flores de Bach. Les quiero contar que el Rescue Remedy en realidad no lo creó Bach. Esto está comprobado porque en las 260 páginas que escribió Bach nunca habla de la fórmula del Rescue Remedy. En algunos momentos habla del remedio de rescate y habla, en este sentido traducido a Rescue Remedy, que es en realidad el Rock Rose. El Rock Rose es el último de los 12 curadores preparado por el Dr. Bach, y este remedio se utiliza normalmente ante crisis de pánico, ante situaciones de crisis, ¿sí? En la que sentimos que podemos ser como aniquilados, en la que tenemos miedo a la muerte, cuando entramos en un pánico, en un frenesí. Y esta última flor de los 12 curadores es una flor súper potente porque tiene que ver con pasar de alguna manera a un estado de salvación espiritual. En una crisis siempre tenemos la oportunidad de transformarnos mediante esa crisis, que es un proceso que ocurre en todo proceso evolutivo conocido como resiliencia, que es justamente cuando desarrollamos nuestros dones a partir de una situación difícil. Y a veces nos resistimos y es natural, y por ello es que puede venir una crisis de pánico o puede venir una sensación de querer salir corriendo. Y justamente el Rock Rose es un remedio que nos va a permitir sentir un estado de salvación espiritual en el que podamos confiar más allá de este estado de nerviosismo, en que hay algo que nos está sosteniendo y que vamos a salir fortalecidos de ese proceso, por más duro que lo sea. En cambio, el Rescue Remedy, que corresponde a 5 flores, es una preparación de flores que son de invierno y de verano en Inglaterra, que es donde el Dr. Bach prepara las flores. Entonces, el Dr. Bach no puede haber preparado el Rescue Remedy a menos que se hubiera hecho una especie de invernadero donde hubiera podido tener, por ejemplo, las flores de verano en invierno, o alguna modificación para poder tener en invierno las flores, en verano las flores de invierno. Pero aún así, él no habla de este tema de mezclar varias flores en un bol de vidrio para prepararlas, y tampoco habla, como les comento, en ninguno de sus textos acerca de este remedio. ¿Y por qué entonces es que es el remedio más famoso? En realidad, el Rescue Remedy tiene un gran peligro, porque es un remedio de rescate, es un remedio que se utiliza bien cuando nosotros tenemos un accidente, por ejemplo, cuando nos atropella un auto, un carro, cuando tenemos una situación en la cual necesitamos atinar, como se dice, necesitamos reaccionar rápidamente frente a una situación difícil. Es como un remedio que sí ayuda muchísimo, pero en un estado de crisis aguda de forma momentánea. No se debe tomar durante mucho tiempo, ni siquiera durante muchos días, porque en realidad nos tiende a dormir aquel proceso que necesitamos poder sentir intensamente a nivel emocional para aprender del proceso. Por ejemplo, a mí en lo personal me aconteció hace 1 mes y medio que falleció mi abuela, la cual yo amaba profundamente. Era una de las personas más importantes en mi vida. Y yo siendo maestra de flores, yo no tengo mis flores aquí donde estoy. Y entonces fui a donde una terapeuta floral y me dejé
brindar las flores, me dejé recibir en ese sentido, que es un ejercicio súper importante que nosotras las terapeutas tenemos que hacer de vez en cuando. No podemos estarnos siempre preparando nuestros propios remedios, sino que a veces es mejor ir donde un otro que te pueda preparar ese remedio. Entonces en este caso yo fui y ella me hizo una preparación y una de las flores que utilizó fue el Rescue Remedy. Y entonces yo empecé a beber las flores y me empecé a sentir muy bien. Y me empecé a sentir como si mi abuela no hubiera fallecido. Y era un poco extraño, pero me sentí bien. Y luego, cuando me dejé de tomar las flores, me vino una tristeza enorme, como cascada, así fuertísima. Y entonces me di cuenta que lo que había hecho el Rescue Remedy era dormir el proceso de duelo, cuando en realidad la flor que yo debía tomar era Estrella de Belén sola, que es específicamente para el proceso de duelo, y que lo que hace Estrella de Belén es abrir la herida, limpiar la herida y sellar la herida, para de esta manera conectarme con ese proceso profundo, resignificar la ofrenda que fue la muerte de mi abuela para el universo, para el proceso evolutivo mayor, y entonces quizás sí llorar, sentir, y luego también estar dispuesta a ir sellando esa herida con la Estrella de Belén. Pero no es lo que hace Rescue Remedy, sino que te duerme para que uno pueda seguir funcionando. Entonces es curioso porque muchas veces tomamos las flores como si fueran alopatía para poder como taponear un síntoma y poder seguir funcionando como hombres y mujeres máquina, que tiene que ver con una medicina, con una mirada mecanicista, en donde entendamos que no venimos a la tierra a funcionar, no venimos a ser normales, no venimos a ser extremadamente civilizados y productivos, sino que venimos a la tierra a evolucionar, a ser felices. Y si hay que llorar, llorar, porque de eso vamos a aprender, de ese proceso evolutivo que nos toca. Porque si no, es como si alargáramos aún más el síntoma y lo expandiéramos para adelante, pero no lo estamos viviendo. Entonces, utiliza Rescue Remedy cuando sea necesario, cuando tu hijo o tu hija tenga un accidente y haya que de alguna manera llevarlo a la clínica, por ejemplo, en ese proceso está buenísimo. Si tienes una crisis de pánico, una situación muy grave que aconteció en tu hogar, puedes tomarlo. Lo importante es que sepas que hay otras flores que te pueden ayudar más a sentir, aprender y a ser resiliente con el proceso. Que el Rescue Remedy no te enseña resiliencia. Lo que hace es ayudarte a estar bien aquí y ahora, pero no necesariamente a aprender del proceso. Y finalmente venimos a la tierra a aprender y sabemos que si no aprendemos, la historia se repite una y otra vez de diversas formas hasta que logremos aprender. No venimos a ser personas extremadamente productivas, sino a evolucionar a la tierra, y en la medida en que nos hagamos cargo de este proceso evolutivo, vamos a poder avanzar como humanidad, como civilización humana, vamos a poder aprender a cuidar a la tierra y a todas las especies, vamos a poder abrir el corazón. Si siempre estamos aprendiendo y a hacer como si nada pasara y a simplemente ser productivos, pero no seres sintientes, llegamos a un estado muy dormido del proceso. Necesitamos estar despiertos, y si hay que sentir rabia, y si hay que sentir dolor, y eso nos va a ir aprendiendo, nos va a ir enseñando al proceso evolutivo que nos corresponde en este momento a cada una, a cada uno. Y cómo saber qué es aquello lo que tenemos que aprender, porque si no, no lo estaríamos viviendo. A cada uno de nosotros nos aprieta el zapato, como se dice, de una manera. Y eso es por algo, hay algo que aprender allí. Entonces tratemos de
no abusar del Rescue Remedy, podemos tenerlo de alguna manera cerca para una situación de emergencia, para ayudar a alguien que lo atropellaron, etcétera, para alguien que lo asaltaron. Para esas situaciones está buenísimo que lo puedas tener incluso en tu bolso para ayudar a la gente en la calle en un momento así de dramático. Pero no abuses de él, no lo tomes mucho tiempo, porque eso te va a dormir el proceso, y estar despierto, estar despierta es necesario para aprender. ¿Sí? Nos vemos en Terapia Floral Botánica para poder seguir profundizando. Alquimista, con todo mi amor.